Trabajo de física termodinámica presentado al docente Jefferson Rubianos por el estudiante José Wilson Pinchón. Ok, entonces en este problema nos presentan una situación en la que tenemos una presión 1 que equivale a 150 psi-A. Tenemos una presión en este espacio 2 que es de 250 psi-A. Asimismo conocimos el diámetro en la parte superior que es de 1.5 pulgadas y el de la parte inferior que es de 3 pulgadas. Lo que nos piden hallar es la presión en esta zona, en nuestra zona 3. Conocidos los datos, podemos utilizar la definición de área para una sección circular en términos del diámetro, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Reemplazando estos valores, tenemos que para el área 1 tenemos un tamaño de 7.069 pulgadas cuadradas en esta zona, y en la parte 2, en esta zona, tenemos un área de 1.767 pulgadas cuadradas. El área 3 entonces será la resta entre estas dos áreas, lo que podemos determinar que es 5.3 pulgadas cuadradas. Una vez obtenidos estos datos y asumiendo que el eje Y es en esta dirección, la presión 1 es positiva dado que se ejerce hacia arriba y la presión 2 y 3 es negativa dado que se ejerce en la dirección negativa de la Y. Por lo que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0, dado que esto está en equilibrio. La fuerza 1 menos la fuerza 2 menos la fuerza 3 tiene que ser 0. De aquí despejamos la fuerza 3, que nos permite determinar que esta fuerza es la resta entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Podemos calcular la fuerza 1 a través de la definición que conocemos. Dado que la presión es fuerza por unidad de área, podemos despejar la fuerza y calculamos la fuerza para el área 1, o en el espacio 1, que es de 1060 libras fuerza. Igual para el área 2, que es de 441.8 libras fuerza. Las trabajamos en libras fuerza a través de la equivalencia que un PSI-A es igual a 1 libra fuerza por pulgada cuadrada. Esto para poder cancelar las unidades de pulgadas cuadradas y que esta fuerza nos den unidades de libra fuerza. Bien, obtenemos la fuerza 3, que es de 618.2 libras fuerza. Y a través de esta misma ecuación inicial de la presión, podemos encontrar la presión para el sector 3. La presión entonces para el sector 3 es 117 libras fuerza por pulgada cuadrada, lo que equivale a 117 psi. El segundo problema nos presenta una situación en la que tenemos un manómetro que contiene dos fluidos de diferente peso relativo. Lo que nos piden calcular es la presión absoluta que indica el manómetro en kilopascales, cuando la presión atmosférica es de 720 milímetros de mercurio. Conocemos los datos, la presión atmosférica es de 720 milímetros de mercurio, dado que un milímetro de mercurio equivale a 0.133 kilopascales, vamos a utilizar posteriormente esta equivalencia. Tenemos los pesos específicos para el primer líquido, lo conocemos, es de 10 kilonewtons metro cúbico, y para el segundo caso no nos referimos a este peso específico, sino que nos referimos al peso del líquido, el peso específico que nos dan acá, que es de 12 kilonewtons por metro cúbico. Conocemos que la presión para una presión manométrica es la presión atmosférica sumada con las presiones en los dos fluidos. Luego, dado que conocemos la presión atmosférica, la convertimos aquí a kilopascales, que nos dan 95.76 kilopascales, y procedemos a operar a través de la ecuación de presión. Tenemos la presión atmosférica, la presión para el fluido con un peso específico se puede calcular a través de esta ecuación, donde esa presión es el peso del fluido específico por la altura. Conociendo que el peso específico del primer fluido es 10 y que la altura es 0.05, acá la ponemos en metros. Asimismo que el peso específico es de 12, tal como nos mencionan en el problema, multiplicado por 0.015, porque 0.015 porque tenemos 0.15 porque tenemos esta altura de centímetros convertidos a metros. Eso nos da una equivalencia de 98.06. En el tercer problema tenemos una situación en la que se nos genera una presión manométrica que debe producir una bomba para subir agua del Gran Cañón. ¿Qué es lo que sucede acá? Que la presión manométrica no tiene en cuenta la presión atmosférica por una razón, y es que esto está generado por una bomba. Por lo tanto, la presión se reduce a ρ por G por H.
La presión mínima que debe generar esa bomba es esta, dada por esta ecuación, para que pueda subir el agua desde 730 metros de altura a una altura de 1370 metros. Conocidos los datos, calculamos la diferencia de alturas, y la diferencia de altura es de 640 metros. Sabemos que la densidad del agua en kilogramos metros cúbicos es 1 por 10 a la 3, y la presión atmosférica en pascales es de 1.03 por 10 a la 3 pascales. Reemplazamos los valores para la densidad del agua, que es Rho, 1 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. La gravedad es conocida, 9.8 metros por segundo cuadrado, y la diferencia de la altura, 640 metros. Al multiplicar todos estos valores, tenemos una presión de 6,27 por 10 a la 6 pascales. Haciendo la conversión a atmósferas, tenemos una presión atmosférica de 61.9 atmósferas, que es la lectura que nos genera el manómetro. En el siguiente problema tenemos una regadera que tiene 20 agujeros, la cual está conectada a una manguera, a un tubo de 0.8 centímetros de radio. Cada uno de los agujeros tiene 1 milímetro de radio. Y la velocidad con la que sale el agua del tubo es de 3 metros por segundo. Conociendo los datos, el número de agujeros 20, el radio de los orificios de la regadera es de 1 milímetro, lo que equivale a 0.1 por 10 a la menos 2 metros, y el radio del tubo, que es 0.8 centímetros, lo que equivale a 0.8 por 10 a la menos 2 metros. Además, conocemos la velocidad de salida del agua en el tubo, que es de 3 metros por segundo. La ecuación de continuidad dice que la velocidad en un espacio multiplicado por el área tiene que ser igual a la velocidad en el otro espacio multiplicado por el área. De donde podemos despejar la velocidad 2, pasando a dividir el área. Encontramos el área, como son circunferencias, tenemos pi r cuadrado en la r mayor, esta sería el área para el tubo, esta sería el área para la regadera, y una vez obtenidas estas áreas, las reemplazamos en la ecuación de continuidad, y tenemos que la velocidad de salida para el agua en los agujeros de la regadera es de 9.6 metros